Eran los reyes y reinas de South Fork, bañados en dinero petrolero, escándalos y secretos. Durante 14 temporadas, el elenco de Dallas mantuvo a millones de espectadores pegados a la pantalla con traiciones, triángulos amorosos y finales de temporada que dejaban a todos sin aliento. Pero eso fue hace décadas. ¿Qué pasó cuando se apagaron las cámaras? Uno se convirtió en magnate del cuidado de la piel. Otro desapareció en la industria del cannabis. Un actor rechazó millones para no participar en el reboot. Y algunos ya no están entre nosotros. En 2025, las transformaciones son sorprendentes. Algunas llenas de glamour, otras profundamente tristes. Volvamos a South Fork, una última vez. Patrick Duffy como Bobby Ewing. Para millones, Patrick Duffy fue Bobby Ewing, el corazón moral de Dallas, el heredero guapo y noble que se enfrentaba a su despiadado hermano J.R. Pero la vida real le dio giros mucho más devastadores que cualquier libreto de televisión. Tras alcanzar fama mundial en los años 80, Duffy abandonó Dallas en 1985, solo para regresar en la ahora legendaria escena de la ducha, una idea que no vino de los guionistas, sino de su esposa, la bailarina Carlin Rosser. Ella dijo, «Fue solo un sueño, así es como vuelves», contó él una vez. Ese momento reescribió la historia de la televisión. Sin embargo, fuera de las cámaras, sus propias pesadillas eran demasiado reales. En 1986, sus padres fueron asesinados durante un robo en Montana. Luego, tras 43 años de matrimonio, perdió a Carlin por cáncer en 2017. Estaba completamente perdido, confesó. Y aún así, cuando pensaba que el amor había quedado atrás, la pandemia le trajo una sorpresa. En 2020, se enamoró de la actriz de Happy Days Linda Poole, después de semanas de mensajes, videollamadas y un viaje de 23 horas para conocerla en persona. Desde entonces son inseparables. Hoy, a sus 76 años, Duffy ya no se parece al Bobby de cabello oscuro de los 80. Con una melena plateada y una mirada serena, lleva una vida tranquila. Actúa de vez en cuando, pero dedica la mayor parte del tiempo a promover su marca de pan de masa madre, Duffy's Dog, junto a Pearl, Linda Gray, como Sue Ellen Ewing. En Dallas, Linda Gray fue inolvidable como Sue Ellen Ewing, la esposa glamorosa, herida y adicta al vodka del villano más manipulador de la televisión, J.R. Ewing. Pero su historia real es aún más fascinante. Hoy, con 83 años, sigue siendo radiante, fuerte y profundamente humana. Prueba viviente de que la belleza y el dolor pueden coexistir. Cuando Dallas debutó en 1978, Sue Ellen estaba pensada como un personaje secundario. Pero la interpretación intensa y emocional de Gray la convirtió en el alma del programa. A comienzos de los 80, ya tenía nominaciones al Emmy y al Globo de Oro, y se había convertido en un ícono de las mujeres complejas en televisión. «Nunca sabías qué haría Sue Ellen», dijo una vez. Y la mayoría de las veces, yo tampoco. Detrás de cámaras, su vida reflejaba parte del sufrimiento de su personaje. Su hermana menor murió de cáncer en 1989. Su matrimonio con el director de arte Ed Thrasher terminó tras 20 años. Pero nada fue tan devastador como la muerte de su hijo Jeff en 2020, a los 56 años. «Era el ser más amable, divertido y dulce», escribió. Llevó amor al mundo entero. Pese al dolor, Gray nunca se rindió. Regresó para reuniones de Dallas, actuó en Broadway, en telenovelas británicas y protagonizó en 2023 Ladies of the 80s, A Diva's Christmas. Camina todos los días, sus caminatas de gratitud, y sigue deslumbrando en cada alfombra roja, elegante, sonriente, invencible. Steve Canale como Ray Krebs. Durante 11 temporadas en Dallas, Steve Canale dio vida a Ray Krebs, el rudo y leal capataz del rancho que, con el tiempo, se reveló como un Ewing secreto.
Ray era un hombre de orgullo y principios, atrapado entre dos mundos, el petróleo y la tierra, la familia y el legado. Pero fuera de la pantalla, la historia de Canali es igual de rica y mucho más tranquila. Hoy, a sus 77 años, Canali vive lejos del caos de South Fork. Junto a su esposa Brent, ha construido una vida apacible en un rancho en Ojai, California, donde pinta paisajes en acuarela llenos de luz y pasa tiempo con sus nietos. No ha actuado desde su cameo en The Vanity en 2014, pero los fans aún lo recuerdan como el último vaquero auténtico de la televisión. Antes de Dallas, Canali sirvió en Vietnam, una experiencia que le dio profundidad y lo ayudó a aportar ideas en escenas de Apocalypse Now. En Dallas, comenzó como personaje secundario y casi renunció cuando su papel fue reducido, hasta que Larry Hagman lo convenció de quedarse. Poco después, los productores reescribieron su destino. Ray fue revelado como el hijo ilegítimo de Jock Ewing, un giro que revitalizó su historia y aseguró su permanencia en la serie. Mientras otros compañeros perseguían la fama de Hollywood, Canali se mantuvo con los pies en la tierra, sin escándalos, sin divorcios, solo un matrimonio sólido, una pasión por el arte y una vida guiada por la autenticidad. Victoria principal como Pamela Barnes Ewing. Durante 9 temporadas, Victoria principal fue Pamela Barnes Ewing, el corazón hermoso y atormentado de Dallas, dividida entre las dinastías rivales Barnes y Ewing. Pero si creíste que la historia de Pam terminó en un accidente de coche en llamas, no conoces realmente a la mujer que la interpretó. Hoy, con 73 años, Victoria principal vive lejos del rancho South Fork, en una extensa propiedad a las afueras de Los Ángeles, donde rescata y rehabilita animales. Hace años que no actúa y rechazó regresar al reboot de Dallas. ¿La razón? Ha construido todo un imperio bajo sus propias reglas. Tras dejar la serie en 1987, Principal no se desvaneció. Prosperó. Fundó Principal Secret, una línea de cuidado de la piel que generó más de $1.500 millones, convirtiéndose en una de las primeras estrellas femeninas de televisión en crear una marca de estilo de vida mucho antes de que se pusiera de moda. Publicó 4 libros superventas sobre belleza y bienestar y creó una fundación benéfica dedicada a la protección ambiental, la ayuda humanitaria y el rescate animal. En lo personal, su vida también conoció el dolor. Se divorció 2 veces y su romance con Andy Gibb terminó trágicamente. Tuvo que elegir entre mí y su problema, dijo alguna vez, refiriéndose a la adicción de él. Andy murió en 1988. Victoria principal puede haberse alejado de la televisión, pero no ha desaparecido. Sigue siendo deslumbrante, lúcida y firme en sus decisiones. Rechaza guiones para enfocarse en lo que más valora, la paz, el propósito y tal vez el amor nuevamente. Charlene Tilton como Lucy Ewing. Charlene Tilton tenía solo 17 años cuando pisó el rancho South Fork como Lucy Ewing, la sobrina salvaje, hermosa y solitaria de Dallas. A los 22 ya era un ícono mundial. Su boda en televisión fue vista por 65 millones de personas. Su rostro apareció en más de 500 portadas de revistas. Pero detrás de las cámaras, seguía intentando sobrevivir a una vida mucho más dramática que cualquier guión de telenovela. Nacida en San Diego, hija de una madre soltera con graves problemas de salud mental, Charlene creció en el sistema de acogida, pasando de un hogar a otro, muchas veces sin sentirse deseada. La actuación se convirtió en su escape, y Dallas en su salvación. Lucy buscaba el amor que nunca tuvo, dijo Tilton alguna vez. Y yo también. En pantalla, Lucy era caprichosa y seductora. Fuera de ella, Charlene aprendía sobre la marcha, guiada por leyendas como Larry Hagman, quien se convirtió en la figura paterna que nunca tuvo. Ella lo llamaba tío Larry. Él la llamaba sobrina. Su vínculo fue inquebrantable hasta la muerte de Hagman en 2012, que la devastó. Él fue la fuerza que me formó,
confesó. Después de dejar Dallas, la carrera de Tilton se enfrió, pero su vida no. Se casó con el cantante country Johnny Lee, tuvo una hija, Cherish, se divorció y más tarde perdió a su prometido, Chetty Hart, por una falla cardíaca repentina en 2009. El dolor casi la consume, hasta que una voz interior le dijo: «Ve y vive la vida que estás destinada a tener». Hoy, a los 64 años, Tilton trabaja con niños en hogares de acogida y es embajadora de Actors for Autism. Sigue actuando, recientemente en Final Recovery, junto a su hija, y continúa saludando con cariño a los fans de Dallas en cada reunión del elenco. Priscilla Presley como Jenna Wade, luego Krebs. Cuando Priscilla Presley se unió a Dallas en 1983 como Jenna Wade, la misteriosa ex de Bobby Ewing y madre de su hijo sorpresa, muchos espectadores eran escépticos. Pero para cuando dejó la serie en 1988, había transformado a Jenna en uno de los personajes más intensos y trágicos del programa. Sin embargo, pocos conocen la verdadera razón por la que desapareció, tanto dentro como fuera de la pantalla. La historia de Jenna estuvo llena de dolor. Bodas arruinadas, acusaciones de asesinato, crisis nerviosas y finalmente un hijo que crió junto al medio hermano de Bobby, Ray. Su personaje se desvaneció silenciosamente en la temporada 11, mudándose a Suiza con sus hijos, y nunca más fue mencionada en el reboot de Dallas. Fuera del set, Priscilla luchaba con sus propias tormentas. Aún dolida por la muerte de Elvis Presley y por la carga de la fama, buscaba liberarse de ser solo la viuda de Elvis. Aunque agradecida con Dallas, sentía que su personaje no recibía la misma profundidad que otros. El público la adoraba, pero los productores no le daban el mismo peso. Así que decidió marcharse. En las décadas siguientes, Priscilla se reinventó una y otra vez, como empresaria que convirtió Graceland en un imperio, como autora de memorias, como abuela y, en 2025, como escritora de Softly as I Leave You, un libro sincero sobre Elvis, el duelo y la supervivencia tras la trágica muerte de su hija Lisa Marie. Hoy, con 80 años, Priscilla sigue de gira con An Evening with Priscilla, contando su historia bajo sus propios términos. Omri Katz como John Ross Ewing III. Antes de que Hocus Pocus lo convirtiera en ídolo adolescente, Omri Katz ya era un nombre familiar para los fans de Dallas como el primer John Ross Ewing III, el hijo del villano más icónico de la televisión, J.R. Ewing. De 1983 a 1991, Katz interpretó al niño atrapado entre dos padres en guerra, un papel que exigía una profundidad emocional inusual para un actor infantil. Sus escenas con Larry Hagman y Linda Gray eran crudas, tensas y a veces inquietantes. John Ross no era solo el heredero de Ewing Oil, sino también la víctima colateral de un matrimonio tóxico. Fuera del set, Omri crecía demasiado rápido. Hoy admite que para cuando filmó Hocus Pocus en 1993, ya había empezado a experimentar con drogas. Digamos que me estaba divirtiendo demasiado, contó a Entertainment Weekly, recordando cuando el director le preguntó, ¿estás drogado? Y sí, lo estaba. Esa llamada de atención lo marcó. Tras Dallas y algunos papeles más, Katz desapareció de Hollywood alrededor de 2002. Se convirtió en peluquero y luego fundó una marca de cannabis llamada The Merry Danksters. Aunque sigue apareciendo en convenciones y grabando videos para fans, dice que no siente una gran necesidad de volver a actuar, aunque no descarta participar en Hocus Pocus 3. Hoy, a los 49 años, con barba canosa y una honestidad desarmante sobre su pasado, Omri Katz vive la vida a su manera. Ya no persigue la fama ni los papeles, solo la tranquilidad de ser él mismo. Joshua Harris como Christopher Ewing. Durante 6 años inolvidables, Joshua Harris interpretó a Christopher Ewing,
el hijo adoptivo de Bobby y Pam, sensible y noble. No nació siendo un Ewing, pero llevó el apellido con más integridad que muchos que sí lo eran. Como actor infantil, Harris transmitió una emoción genuina en escenas que superaban su edad. Los fans lo recuerdan no solo como el pequeño con botas vaqueras, sino como el corazón de la segunda generación de South Fork. Cuando Dallas terminó en 1991, Harris se alejó del foco mediático. A diferencia de su primo en pantalla, John Ross, él no buscó la fama ni el legado. Eligió el béisbol. Llegó a formar parte del equipo filial de los Chicago Cubs, los Lansing Lugnuts, pero fue detrás de las cámaras donde realmente encontró su lugar. En 2006, fundó Fourth Wall Entertainment, una productora dedicada a documentales, contenidos digitales y proyectos televisivos. Poco a poco, construyó una carrera estable, sin titulares escandalosos ni los excesos que suelen arrastrar a muchos actores infantiles. Eso no significa que haya olvidado Dallas. Harris ha hablado con cariño de su paso por la serie y recientemente participó en el podcast The Ewing Barbecue, donde recordó lo que significó crecer en el set, trabajar junto a Patrick Duffy y Victoria Principal, y cargar con el peso emocional del personaje de Christopher. Hoy, a los 46 años, Joshua Harris vive lejos del caos de South Fork. Nunca retomó su papel en el reboot de 2012, pero su versión de Christopher sigue siendo la más querida, el niño que llevó con dignidad la carga de no ser realmente un Ewing. De magnates petroleros a rancheros reales, de leyendas de Hollywood a vidas tranquilas lejos del reflector, el elenco de Dallas sigue fascinándonos casi 5 décadas después. ¿Qué transformación te sorprendió más? ¿Quién crees que envejeció como el buen vino? ¿Y a quién te gustaría ver regresar para una última aventura en South Fork? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias profundas sobre las estrellas con las que creciste. Porque algunas series terminan, pero leyendas como Dallas jamás se apagan.